Este es un video de la asignatura Resistencia de Materiales de cuarto Construcciones del Instituto Politécnico Superior General San Martín. En este caso vamos a continuar trabajando con los diagramas de esfuerzos internos, en este caso de un pórtico triarticulado, pero nos vamos a centrar en cómo descomponer fuerzas para poder trabajar con los diagramas que tenemos que realizar. En ese sentido tomamos este ejercicio en donde dos de los tramos de nuestro pórtico triarticulado no se encuentran paralelos a los ejes ortogonales X e Y, como es el caso del tramo AC, la articulación A, la articulación C, y del tramo que va hasta la articulación B. Obviamente los ejercicios siempre van a comenzar tratando de sacar o calcular las reacciones que se producen en los vínculos externos. En este caso vamos a tener reacciones verticales y horizontales en el punto A y en el punto B. Estos van a ser las reacciones y sus sentidos. Y a partir de eso, vemos un detalle, en este caso primero, de lo que sería el apoyo en A. Y vemos que lo que nosotros tenemos que hacer es descomponer estas fuerzas en estos nuevos ejes R y P para poder ver qué parte de estas reacciones generan distintos esfuerzos. En este caso, esfuerzo de corte, esfuerzo de momento y esfuerzo normal. Es por eso que para descomponer estas fuerzas tenemos que trazar direcciones perpendiculares a dichos ejes, y lo que vamos a tener es, por ejemplo, la reacción vertical en A descompuesta en la reacción vertical en A sobre el eje P y la reacción vertical en A sobre el eje R. Y lo mismo va a pasar con la reacción horizontal en A, que la vamos a descomponer en la reacción horizontal en A en P y la reacción horizontal en A en R. ¿Cómo podemos hacer para calcular dichas componentes? Bueno, tenemos básicamente dos maneras, pero antes es importante destacar que si nosotros analizamos las fuerzas que tenemos acá, las componentes que están sobre el eje P, o sea RIAP y RX, AP, esta y esta, van a generar esfuerzo normal, esta y esta, mientras que esta y esta, o sea RIAR y RXAR, van a generar esfuerzo de corte ya que están perpendiculares al eje de la pieza. Como decíamos, el primero de los modos para poder calcular es a partir de trigonometría. En ese sentido, nosotros podemos considerar el ángulo que forma este tramo inclinado de nuestro pórtico con una recta horizontal. Y vamos a determinar este ángulo alfa que tenemos acá. Como obviamente estamos trabajando con los mismos ángulos, porque estas rectas, o estos ejes, mejor dicho, son ortogonales a dicha dirección, vamos a tener el ángulo alfa también aquí y también aquí. Por lo tanto, si nosotros queremos saber cuáles son las relaciones y el ángulo fundamentalmente, lo podemos calcular, si nosotros tenemos las medidas en este caso, podemos calcularlo como con estas reglas trigonométricas, sabiendo que la tangente de A es igual al la tangente de alfa, perdón, es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Si nosotros despejamos alfa, vamos a tener tangente a la menos 1 de el seno de alfa sobre el coseno de alfa, que en este caso son datos. 3,5 es el seno, 1,5 el coseno. Esto nos va a dar un ángulo de 66,8 grados decimales, obviamente. A partir de eso, nosotros, teniendo ya este ángulo, podemos calcular lo que serían las componentes de RIA, RIAP y RIAR, haciendo el seno de alfa por la reacción vertical en A y haciendo el coseno de alfa por la reacción vertical en A. Si nosotros hacemos por el seno, vamos a tener la componente sobre el eje P, y si la hacemos por el coseno, vamos a tener la componente sobre el eje R. Lo mismo podemos decir con la reacción horizontal en A. Si nosotros la multiplicamos por el seno del ángulo, vamos a tener la componente sobre el eje R. Y si la multiplicamos por el coseno del ángulo, vamos a obtener la componente sobre el eje P. De esta manera nosotros podemos encontrar las componentes de la fuerza para luego sumarlas y así encontrar los esfuerzos que van generando en las distintas secciones que tengamos que trazar. El siguiente modo de trabajar es un modo tal vez más sencillo, más fácil de visualizar, y es a partir de la semejanza de triángulos.
En este caso, y teniendo en cuenta que este ángulo es el mismo, en los tres triángulos que tenemos acá, podemos deducir que se tratan de triángulos semejantes, ya que el segundo ángulo es un ángulo recto, el que vemos aquí, ahí y aquí, y que el tercer ángulo, este que tenemos acá respecto a una recta vertical, igual que este, nos permite deducir que estos tres triángulos que tenemos acá son triángulos semejantes. Entonces, lo primero que en este caso vamos a hacer es calcular la hipotenusa de este lado, o sea, la longitud real de este tramo AC. En este caso lo calculamos haciendo Pitágoras, la raíz cuadrada del cateto mayor al cuadrado más el cateto menor al cuadrado. Y a partir de esa hipotenusa, nosotros podemos empezar a generar relaciones. Y decir que esta hipotenusa es a la reacción vertical en A, la otra hipotenusa de este triángulo, como 3,5, que es el cateto mayor, es a el cateto mayor de este triángulo, que sería la componente sobre el eje P de la reacción vertical en A. Lo mismo podemos hacer, en este caso obviamente podemos despejar, diciendo que la componente sobre el eje P de la reacción vertical en A, este que tenemos acá, es igual a R y A por 3,5 dividido H. De la misma manera podemos encontrar la componente sobre el eje R. La componente sobre el eje R de la reacción vertical en A va a ser igual a la reacción vertical en A por 1,5 dividido H, siguiendo la misma regla de 3 que se puede calcular a partir de la semejanza de triángulos. Y finalmente, obviamente, podemos hacer el mismo trabajo si nosotros descomponemos o trabajamos con la reacción horizontal en A. Descomponiéndola bajo las mismas proporciones, porque el ángulo es el mismo, podemos encontrar tanto la componente sobre el eje R como la componente sobre el eje P. Una vez que tenemos estos cuatro valores, como dijimos acá, podemos ver qué esfuerzo de corte vamos a tener y qué esfuerzo normal vamos a tener. Lo mismo que hicimos sobre el primer tramo inclinado que teníamos acá, lo podemos hacer con el segundo tramo, el tramo que va hasta el apoyo en B. Descomponemos las fuerzas en el sentido de los ejes, que en este caso van a ser ortogonales a la dirección de este tramo del pórtico, y de esa manera poder encontrar cada una de las componentes que van a generar esfuerzos de corte y esfuerzos normales. Finalmente, como para terminar de concluir el ejercicio, es importante tener en cuenta que en la verificación de los nudos también tenemos que tener en cuenta esta descomposición de fuerzas, pero en algunos aspectos. Si nosotros tomamos el nudo que se genera en este sector, donde tenemos la carga repartida y tenemos tres tramos de pórtico, tenemos este voladizo, este tramo inclinado y este tramo horizontal, que lo podemos seccionar a partir de una sección 7 que estaría a la derecha, a la izquierda del nudo, una sección 8 que estaría a la derecha del nudo, perdón, y una sección 9 que estaría debajo del nudo, podemos de nuevo verificar que en este caso el nudo se encuentra en equilibrio. Obviamente para que eso suceda tienen que estar en equilibrio los momentos, la suma de los tres momentos tiene que ser igual a 0, ya no son 2, sino que en este caso son 3, y lo mismo sucede con las fuerzas horizontales y verticales. Ahora bien, en este caso nosotros no podemos utilizar las fuerzas paralelas y perpendiculares a la sección 9, que son las que utilizamos para calcular los esfuerzos, tanto de corte como normales, sino que directamente lo que podemos hacer es utilizar, digamos, las fuerzas antes de descomponerlas. En este caso sería la reacción horizontal en B y la reacción vertical en B. Y de esta manera, si yo sumo esta fuerza vertical con esta fuerza vertical con esta, debería darme 0, y lo mismo si sumo los esfuerzos y las fuerzas horizontales para poder, en definitiva, verificar este nudo. Esto fue todo por esta clase. Gracias.